Bien. Visto ya que hemos hecho una introducción a lo que fue antes del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico, ahora vamos a desarrollar a complejidad. No es muy difícil, ¿ya? Ya con lo que hemos hecho la introducción y la base de esto, podemos entender lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿en base a qué se fundó el Sacro Imperio Romano Germánico? Literalmente porque en el Tratado de Verdún, en el que ya te mencioné, donde los nietos de Carlomagno empezaron a hacer la paz, donde se van a repartir las tierras de forma equitativa, y cuando el último rey carolingio, Luis IV, o también aquí está, Luis el Niño, ¿ya? Que fue el último monarca, gracias a ese tratado de división y de fin de la guerra civil, pues el imperio carolingio toma su fin y empieza a surgir algo más. ¿Ok? Algo que se va a conocer como el famoso CIRG o el famoso Sacro Imperio Romano Germánico. Este tratado fue en el año 843. Entonces, literalmente para el año 911 empieza a terminar la dinastía carolingia. ¿Quién fue el último rey? Luis IV. Ya nunca te olvides de esto. Luis IV fue el último rey carolingio. Para ese mismo año se va a dar el reinado de Conrado I. En el año 918, Enrique I, o el Cetrero, va a empezar la dinastía Sajonia, que es la primera dinastía de este imperio. Él va a intentar someter a los nobles feudales, pero literalmente no va a poder, porque ya recuerda, los señores feudales van a decir con esta lógica, si nosotros tenemos tierra y no le tenemos que rendir cuentas a un rey, ¿por qué vamos a someternos a este nuevo imperio? Entonces, ellos no iban por ese lado los nobles, ¿no? Ellos aún querían mantener el poder en sus terrenos. Para esto, Enrique I va a utilizar algo denominado la alianza política religiosa. Se va a unir con la Iglesia Católica, ¿ok? Otón I va a ser el primer hombre que va a hacer el primer pacto oficial, el primer oficial con la Iglesia Católica, ¿ok? Otón I también va a ser conocido como el fundador del circo. Él va a derrotar a los húngaros, a la tribu húngara que empezaba a venir por el lado norte, en la batalla de Lechfeld en el año 955. Y literalmente es el primer rey, Otón I, no te olvides, Otón I es el primer rey coronado por un papa. ¿Cómo se llamaba el papa? Juan XII, en el año 962. Aquí hay algo que ya te vamos a ver más adelante, ¿ok? Hay algo interesante. Bien, entonces todo esto vendría a ser lo que era el CIRG, el famoso Sacro Imperio Romano Germánico. Iba a estar por Sajonia, ¿ya? Bohemia, Suabia y Lombardia, ¿ok? Literalmente esto fue el famoso imperio Romano Germánico. Ahora, los reyes que entraron a tallar aquí. Hay algunos que han tenido muchos aspectos importantes, como otros que solamente sobrepasaron en ciertas situaciones. Por ejemplo, la primera dinastía fue la dinastía Sajonia, del año 962 al año 1024. Entonces, el primer rey, que es muy importante y fundador de este imperio, fue Otón I, o también Abdalá. Luego le seguiría a su hijo, que va a continuar fortaleciendo el imperio, fortaleciendo el poder del rey. Luego le sigue su hijo Otón III, que va a fortalecer aún más la alianza con el papado, más con la iglesia. Luego de esto va a aparecer Enrique II, sobrino literalmente de Otón III, porque por situaciones familiares no tuvo un heredero. El último monarca de la dinastía sajona establece como capital la ciudad de Bamberg, ¿ya? Canonizado por la Iglesia Católica, pues literalmente era un hombre que llevó un gobierno tan pacífico que lo consideraron casi a la calidad de un santo, y fue pues canonizado en el año 1146. ¿Ok? Luego esta es la segunda, la dinastía Franconia, que va a gobernar del 1438. ¿Ok? Aquí sí va a haber una peculiaridad. Conrado II va a entrar literalmente a conquistar ciertos sectores, era un rey muy conquistador que iba a implementar su imperio. Enrique III se ve influenciado por algunas propuestas de reforma, ¿ya? Te voy a explicar más o menos esto para que tú me entiendas. ¿Qué cosa es la reforma? O la reforma protestante, más o menos. Era una ideología literalmente sobre la Biblia, ¿ok? ¿Qué temas se hablaban de esto? Por ejemplo, la reforma dudaba mucho de lo que era el pago de los tributos, sobre algunas creencias como la creencia del cielo, el infierno y el purgatorio, sobre creer que el Papa era la conexión entre el cielo y la tierra. Todas esas cositas, la reforma lo puso en tela de juicio, o sea, se empezó a dudar de esta situación, ¿ok? Se empezó a dudar mucho de esta situación.
Luego de esto, pues Enrique IV va a ser literalmente el hombre que se va a oponer a esta forma de coronación. ¿Qué significa eso, hijos? Literalmente, antiguamente los reyes, antes de recibir el gobierno, antes de decir, ¿saben qué? Aquí está el rey, el papa o el sacerdote, literalmente, el clérigo, iba y colocaba la corona en la cabeza del rey. Ese acto los reyes lo veían como si es que el papa estuviera por encima de la autoridad política, ¿ok? Lo veían como por encima de la autoridad política y era algo que normalmente pues, no era factible. Entonces Enrique IV se rebeló en contra de esa situación, pero literalmente él sale arrepintiéndose por temor a una excomulgación. Eh, el Papa los amenazaba con excomulgarnos. ¿Qué es la excomulgación? Era literalmente que el Papa te firmase un documento donde te decía en el documento que tú ya nunca más ibas a entrar al cielo. Entonces, la gente en ese tiempo, por ignorancia, pues decían, uy, no, qué miedo. Es por eso que aquí en la imagen vemos que el emperador Luis IV se va a ir humillado ante el Papa para solicitar su perdón por esa blasfemia o esta veracidad que él había dicho, cuando yo creo que en cierto aspecto estaba correcto. Luego aparece Enrique V, que literalmente él va a formar, pues, más que todo las famosas, va a reforzar la ideología de Enrique IV, perdón, al decir que literalmente ya ese tipo de investiduras de un clérigo coronando a un rey, pues eso ya no va, eso ya no puede existir. Entonces él pone fin a ese tipo de investiduras reales, ¿no? Luego, pues tenemos la dinastía de Suaba, ya que va desde el año 1138 al año 1250, y tenemos a Conrado III y a Federico I. Con Conrado III va a entrar lo que ya vamos a ver la próxima clase, algo llamado las cruzadas, que era literalmente por ideología de la Iglesia Católica ir a Jerusalén y traer todos los artefactos santos. Todas las cosas sagradas de Jerusalén tienen que ser traídas a la Iglesia Católica. Entonces, para eso utilizaron la fuerza militar y llevaron un ejército que los llevaron a Jerusalén para rescatar supuestamente, porque vamos a decirlo así, supuestamente, las cosas santas, que en verdad solamente eran una ideología muy errada. Federico I va a ser uno de los hombres más pacíficos que va a conocer esta dinastía, ¿ya? Pero también va a tomar o va a alcanzar cierto aspecto de militar en cuando va a ocupar la última recuperación de Jerusalén, ¿ya? El intento de recuperar supuestamente Jerusalén, y muere en la última cruzada, ¿ok? En la tercera cruzada, él va a fallecer y no va a ser más preponderante su gobierno. Ahora, históricamente hablando, pues aquí tenemos todas las dinastías de este imperio. La dinastía sajona con sus emperadores, la dinastía francona con sus gobernadores, la dinastía suaba, el gran interregno, que era la lucha por el trono, ahí no había gobernadores, hasta llegar a la dinastía de Habsburgo, ¿ya? Donde Carlos IV va a establecer algo que llamado la bula de oro, que ahí va a conocer el fin de este sacro imperio debido. Ahora, este imperio va a tener su fin debido a las peleas constantes con los nobles, con los señores feudales. No se ponían de acuerdo. El señor feudal quería seguir manteniendo su autonomía. Los reyes querían que ellos se integren al gobierno. Tenían problemas con la Iglesia Católica. Entonces, todas esas cositas llevaron al fin a este imperio. ¿Ok? Y para terminar, pues sabemos que la estructura de de las dinastías que gobernaron en el Sirg estaban establecidas literalmente por un conjunto de autoridades. Primero, un rey germano, ¿ya? Que era elegido por los nobles y coronado por el Papa. A ellos les convenía. Habían ciertos nobles eh, que se manejaban de esta forma, ¿ok? Y que trabajaban de esta forma, pero también habían ciertos organismos de alemanes que estaban literalmente participados por laicos y eclesiásticos, ¿ok? Que era un consejo de primeros ministros. Y por último, pues teníamos a las ciudades libres, ¿ok? Bien, más o menos todo esto ha sido lo vasto que puede haber sido este imperio, que en su momento fue redrante, fue muy preponderante, como vemos aquí en el mapa, pero con su momento también tuvo su fin por sus faltas de organización política, por sus peleas constantes con los gobiernos y cosas adyacentes. Bien, eso ha sido la clase por hoy.